Saludos, amigos del canal. Mi nombre es Santiago Gutiérrez Villegas y hoy les transmito en vivo y en directo desde mi ciudad, Medellín, en Colombia. Muy agradecido por sus comentarios. Hoy fue prácticamente un error de parte mía el haber programado el video para las 6:20. Regularmente salimos al aire a las 7:20 p.m. hora de Colombia. Sin embargo, y ante ya la presencia de audiencia en los comentarios, pues vamos a salir más temprano para que los amigos de Europa pues no tengan que trasnochar los que quieren estar en este video. Hoy han ocurrido una serie de detalles muy interesantes en Ucrania, ya que en los últimos días y luego de esta táctica de Ucrania de retomar territorio en Kharkiv, que ya ha salido al público que Estados Unidos desde hace ya varias semanas venía con el tema de ayudarle a Ucrania a hacer un ataque diferente a todos los que venían haciendo, un ataque más masivo, de más impacto, para demostrar que Ucrania estaba en capacidad de defender su territorio. Bueno, esto ocurrió y hemos visto en los últimos días, amigos del canal, cómo Ucrania no ha continuado con este mismo tipo de ataque. Los lugares que han tratado de conquistar en Kherson, lo mismo que en las afueras de Kharkiv, han sido repelidos. Se plantea de varios medios informativos la posibilidad de que muy pronto llegue maquinaria pesada, como se dice, a Ucrania de parte de los países de la OTAN y de parte de los Estados Unidos. Hoy en día, el asunto que está casi que viral en las redes es el funeral de la reina Isabel II de Gran Bretaña, quien la hemos visto en contadas fotos, en varias fotografías con el presidente Vladimir Putin, quien no fue invitado a este evento de tanta importancia, evento que el próximo lunes millones de habitantes de todo el planeta van a estar muy pendientes, aunque ella no haya actuado como su reina. Y aquellos que apoyan la monarquía, como aquellos que no la apoyan, van con mucha curiosidad a seguir todos estos protocolos el día lunes, día en que finalmente la reina Isabel ya va a ser enterrada, y continúa como monarca Carlos III. Carlos III, el hombre que no goza de muy buen genio, pero algo curioso expresado por la Federación Rusa es como la misma reina Isabel participó o fue parte del ejército británico en el tema de la defensa territorial de Gran Bretaña. Aquí encontré una foto de archivo. Sí, es cierto que ella participó, fue parte activa de las Fuerzas Armadas de su país. No presento otras fotos que también están rodando en internet, en la que muestran cómo su padre le enseñaba a hacer el saludo alemán, allá el que se usaba en la Segunda Guerra Mundial. No pienso que sea necesario mostrarlo acá en el día de hoy, pero la Federación Rusa no aceptó este desprecio al no invitar a su presidente, puesto que Rusia, cogida de la mano del Reino Unido, de los Estados Unidos, se unieron los aliados con China contra el eje, contra el gobierno de Alemania de la época, en la época de la Segunda Guerra Mundial, y de común acuerdo hicieron que se rindiera Alemania en esa época, y ahora están utilizando el tema geopolítico para no invitar a Putin. Claro que él sabe cómo responder y les digo, en todo caso, él no pensaba ir. Y todo el asunto de no invitar a Putin es por el asunto de la guerra en Ucrania.
Miren que el tema político. Ahora, como dice Putin, cada año en Rusia conmemoran la muerte de todos aquellos miembros de las Fuerzas Armadas del Reino Unido que perdieron su vida en la Segunda Guerra Mundial. Ahora, no hemos visto tampoco, a pesar de que estas ceremonias de la muerte de la reina Isabel, ella misma venía planeándolas antes de su muerte, no han aparecido comunicados, ni que la reina haya dejado por escrito el hecho de que ella no deseaba que Vladimir Putin asistiera a su funeral. Ahora, en Ucrania ocurrió otra noticia bomba, como por el estilo de la de Bucha, por el estilo de la de Mariupol. Nuevamente, Zelensky le está vendiendo al mundo la idea de que los soldados de la Federación Rusa actuaron criminalmente, descuartizaron, amarraron, torturaron a soldados rusos, exactamente en la zona que se llama Isium. Miren, no han ni siquiera llegado los expertos en el tema forense a investigar y ya Ucrania está con la idea de que lo que hay en Isium es una fosa común con 440 cadáveres. Hombre, yo tampoco lo voy a mostrar por este medio. Hay cientos de fotos también donde muestran que esto no es cierto, no es una fosa común. Hemos visto varias tumbas con cruces, con nombres de los soldados, inclusive ha sido costumbre de parte de Rusia en esta guerra en Ucrania el hacer videos cada que entierran a un soldado de Ucrania, en colocar su ubicación, su ubicación geográfica donde está el cadáver para que las familias puedan luego recobrar los cadáveres de sus seres queridos. Pero no, ahora es a la inversa y Zelensky está pidiendo que cortes internacionales vengan a juzgar a Putin y que él no quiere negociar con la Federación Rusa, puesto que él considera al presidente de la Federación Rusa un terrorista. Y mientras él se expresa de esta manera, Antony Blinken comunicó en el día de hoy de que él no está muy de acuerdo con esta propuesta de varios senadores de los Estados Unidos de culpar o de indicarle al mundo de que Rusia es un país terrorista. Antony Blinken, quien maneja el Departamento de Estado de los Estados Unidos, considera de que no es la mejor solución por obvias razones. Aprovecho y hago un corto paréntesis para felicitar a todos los habitantes ciudadanos mexicanos que hoy se están celebrando su independencia. La independencia hoy celebra el año 202 de la independencia. También felicito al presidente mexicano por ese discurso del día de hoy, Día de la Independencia, en el que él propone una solución a la guerra en Ucrania que consiste en crear un comité negociador que dé un tiempo, por decir, de 5 años en los que no haya guerra, que este comité debería ser integrado por personalidades como el presidente Nadir Modi de la India, por el Papa, entre otros, para dar fin a este impasse que él considera que no solamente está afectando a Ucrania, a Rusia, sino a todo el planeta. En este tema de la reina Isabel, también encontré otra fotografía, amigos del canal, que quería compartírselas. Y quiero preguntarles, ¿qué ven ustedes en esta fotografía? Esto fue en una visita de la reina a Johannesburgo. Y yo veo algo que me pareció interesante, es ver cómo la gente allá quiere saludar a la reina y cómo ella no solo no saluda ni trata de saludar, sino que lleva guantes de color negro que podrían ser, por ejemplo, de color blanco. Es un dato curioso, pues no hay necesidad de profundizar en el tema. Como
sí, se debe profundizar en esta visita reciente de Putin allá a Samarcand, a Uzbekistán, allá donde se está celebrando esta cumbre de esta cumbre de cooperación de Shanghái, que hubo un dato importante, como el presidente de la India le jaló las orejas al presidente Putin, en el sentido de que él le dice, hombre, como en la Biblia, yo me acuerdo que una vez estaban atacando a Jesucristo, y Pedro, el apóstol, salió en su defensa y sacó su espada y le contestó Jesús le contestó, mira cómo estamos Pedro y tú cortando orejas. El presidente Modi le dice a Putin, esta no es época de guerras, y Putin le contesta, mira, es que nosotros sí queremos negociar, dialogar con Ucrania, pero la posición de Zelensky al respecto es que él dice que nosotros somos un país terrorista, que él no negocia con terroristas, que esto se define en el campo de batalla. Y en el campo de batalla se está definiendo esta guerra, y no solamente allá, con artillería pesada, con aviones MiG-29, se está definiendo también en el tema de la energía. Y hoy me pareció importante mostrarles a ustedes cómo ya hay un convenio con la China, con el tema de llevar gas desde Rusia a través de Mongolia. Como pueden ver acá, van a llevar gas a la China en proporción de 61.000 millones de metros cúbicos de gas anualmente, un gasoducto de aproximadamente 913 kilómetros de distancia. Y esto es un mensaje de Vladimir Putin a Europa: ya no los necesitamos, ya tenemos quien nos compre, inclusive en mayor cantidad. Sin embargo, noticia del día es que Vladimir Putin nuevamente propone a Europa, a Alemania, que se abra el Nord Stream 2, algo que no han querido aceptar, porque Scholz actúa como representante de un país miembro de la Unión Europea, y todos son muy hermanitos y se ayudan bastante, pero están apareciendo a última hora otras ramificaciones de esta posición europea, como es el tema de próximo septiembre 25, que se celebran elecciones en Italia. Allí hay una mujer muy opcionada, se llama Giorgia Meloni. Esta mujer es la que dice que se acabó el chollo, que ya lo que ella está a favor es de que cada país defienda sus propios intereses, y que se empiece a actuar con un término que ella llama, una palabra que ella está utilizando en esta campaña, que se llama la subsidiariedad, que cada país vele primero por sus necesidades, porque ella pone como ejemplo Alemania. Scholz, por ejemplo, está en contra del tope al gas, porque Scholz sabe que su país depende de Rusia para el suministro de este hidrocarburo, y a pesar de que Europa quiere mostrar una posición compacta al respecto de la situación con Rusia, Scholz está unos días a favor, unos días en contra, y ella está opcionada en Italia para ganarse estas elecciones. A ella la llaman la embajadora de Putin. Hay que estar muy al tanto de lo que va a ocurrir en Italia en los próximos días, y también de lo que va a ocurrir con el tema del gas, ahora que Rusia quiere venderle gas a China en cantidades astronómicas. Y ya esa posibilidad, lo que aspira secretario de Estado de los Estados Unidos, Lloyd Austin, de que se va a quedar sin clientes Rusia y que su economía va a colapsar, y que al colapsar la economía no van a tener capacidad de comprar armamento, de fabricar más munición. Cada día Putin le muestra a los Estados Unidos que están equivocados. Samarcanda, Martín, sí, en
Uzbekistán, allá fue donde se reunió Putin. Este jalón de orejas del presidente de la India a Putin también está en el contexto de esa gran amistad y buenas relaciones comerciales que existen entre la India y Rusia. Países que le están mostrando al mundo de que ellos también son potencias, que Estados Unidos no es el único país en capacidad de solucionar los problemas del mundo. Y miren, ya a última hora están apareciendo unos comentarios de parte de líderes claves que lo ponen a uno a pensar. Hoy el Papa, por ejemplo, dice que el envío de armas a Ucrania no está en contra de la ética, que si las armas van a ser usadas para defender el territorio, en la defensa de la soberanía, que es ético usarlas, pero claro que hay que analizar de qué tipo de armas está hablando el Papa, si son las que realmente están siendo para utilizar, para defender a Ucrania, o las que terminan en manos de contrabandistas y llegan a manos de personas inescrupulosas que pueden hacer mal uso de ellas. Me hubiera gustado más de parte del Papa, aunque yo soy católico, me hubiera gustado que él no hubiese hecho ese comentario, puesto que ya lo van a empezar a cuestionar, puesto que Ucrania no es un país miembro de la OTAN. Y ahora estamos viendo en Ucrania que la OTAN está prácticamente aplicando el artículo 5 y el Papa debió haber hecho referencia a este aspecto de la normatividad, del cumplimiento de la palabra de parte de estos países que no lo han hecho. Y también en el tema del Papa haber dicho que está de acuerdo con el envío de armas a Ucrania, debió también haber tenido en cuenta lo que opina el pueblo ucraniano, porque yo estoy plenamente seguro de que en su mayoría los ucranianos, al ver tanta desolación, tantas pérdidas, de pronto a estas alturas de la guerra, día 205, estén pensando de una forma ya diferente. Nuevamente felicito a los amigos de México en el Día de la Independencia y les digo que en Ucrania lo que ha ocurrido en el día de hoy no tiene nada que ver con la fortaleza de lo que ocurrió el fin de semana pasado. Y esa es la gran pregunta que se hacen muchos analistas militares y analistas políticos. ¿Qué buscó Zelensky y sus asesores en los Estados Unidos con hacer un operativo de esta envergadura, de este tamaño, en la que ellos también perdieron muchas vidas, los ucranianos? Si no se iba a continuar, porque de parte de la Federación Rusa, comentario que escuché en el día de hoy, que leí, es que Putin no tiene afán, que el objetivo de su operativo especial sigue en pie, que él apenas está usando un porcentaje muy pequeño de sus fuerzas, que todavía no están obligando a los jóvenes en Rusia a participar en una guerra, que todavía no hay guerra, y a pesar de que todavía no hay guerra de parte de Rusia, sí hemos visto que estos países miembros de la OTAN y los Estados Unidos han actuado en las últimas semanas y meses como si estuviesen en guerra. Y hay que tener en cuenta este detalle. No hay de parte de ambos bandos una misma intención o unos mismos fines, porque lo que busca Estados Unidos, quien es el actor más importante en este escenario de guerra, lo que busca Estados Unidos directamente es el colapso total de la economía de Rusia, el debilitamiento total, que saquen a Vladimir Putin, como lo propuso en Polonia el presidente Biden, aunque dicen que fue un lapsus que él tuvo, pero nada de esto está ocurriendo. Todo lo contrario. Miren cómo en Italia posiblemente gane esta mujer, Giorgia Meloni, quien está en contra de lo que busca la Unión Europea. Italia es un país muy importante en Europa. Esta Unión Europea, yo pienso que luego de fin de año que se van a empezar a cuestionar mucho estas tomas de decisión de parte de funcionarios como Ursula von der Leyen, como Borrell,
que tomaron junto con el que maneja el líder, la cabeza de la OTAN, tomaron decisiones que fueron equivocadas y decisiones que no lograron la derrota de Rusia, decisiones que no lograron evitar la pérdida territorial al interior del territorio ucraniano, porque si hacemos una sumatoria, una suma total de lo que ha ocurrido en Ucrania en los últimos 205 días, lo único en concreto es que Ucrania ha perdido el 25% de su territorio, que ninguna de estas armas enviadas por la OTAN han definido, sin lugar a dudas, quién es el ganador en esta guerra, que el mismo Zelensky, a quien le aprobaron en la ONU la próxima semana poder participar virtualmente, que ellos venían negociando el tema, él va, me imagino que va a ir a pedir más dinero y más ayuda, que es lo que ha hecho recientemente. Ucrania perdió a ese férreo amigo que ha apoyado tanto a Ucrania, Boris Johnson. Liz Truss no es Boris Johnson. Vamos a ver qué medidas va a tomar, pero se está viendo ya a última hora. Y con la llegada próximamente de las elecciones de medio término allá en Estados Unidos y con la llegada del invierno, que va a haber, en primer lugar, un distanciamiento de parte de aquellos que están concentrados, enfocados en ayudarle a Zelensky, y esto está a favor de Rusia, porque Rusia está enfocada como único país que está atacando a Ucrania en este momento, está enfocada conectando la industria, conectando todos los funcionarios del gobierno que tienen que ver en la compra y en la fabricación de componentes y de equipos para la guerra. Y sobre todo algo también muy importante, este 25% de territorio controlado por Rusia en Ucrania está, digamos que a escasos metros o kilómetros de distancia del alcance de las armas de Rusia, que esto también está a favor de Rusia en caso de que haya de parte de los Estados Unidos el envío de munición para estos HIMARS, munición de largo alcance de 300 kilómetros o más. Inmediatamente Rusia está en capacidad de proteger estos territorios y sobre todo de retomar Kharkiv, que está muy cerca a Rusia. Y esto que se muestra como un triunfo de Ucrania, esta retoma en tan corto tiempo, podría verse afectada en un solo día si Rusia quiere retomar este territorio. Y yo pienso que Kharkiv es una posición controlada por Zelensky sobre terreno movedizo. No es una posición sólida que haya capturado Ucrania, que pueda decirse que finalmente ya han tomado control de este territorio y que ya los habitantes que quedaron viviendo allá psicológicamente deben estar tranquilos de que ya los rusos no van a volver a tomar control. Esto no es así, porque precisamente los habitantes que viven en Kharkiv saben sobre el tema de la cercanía de estas armas hipersónicas que están allá esperando que den la orden para empezar a actuar. Zelensky también lo sabe. Zelensky directamente es quien realmente sabe que esta no es una guerra y que lo que ha ocurrido es un operativo moderado, en cámara lenta, un operativo de parte de Rusia bastante lento. A propósito, vuelvo y repito, Rusia sí ha informado que quiere negociar. Ya en el día de hoy finalmente ya sabemos que es Zelensky quien bajo ningún punto de vista va a permitir que se haga una negociación. Amigos del canal, se le acabó el avance a Ucrania, dice youtuber, cierto que se le acabó,
No, desde el domingo pasado la gente espera, no, se esperaba que siguiesen avanzando las fuerzas de Ucrania. Este quiere poner a Rusia como lo mejor y Ucrania, Estados Unidos como lo peor, dice Jaime. Pues miren, no es lo que yo diga, Jaime, sino lo que nos va a mostrar día a día lo que ocurre en Ucrania. Solo con un misil que toque tierra, sí, Jorge Reyes, no diga, están apuntados con misiles a Marco, eso es cierto. No, no se puede subestimar a las Fuerzas Armadas de Rusia porque Zelensky recobró un porcentaje pequeño de un territorio bajo control de Rusia. Porque yo no veo que Zelensky le diga a su pueblo o al mundo que ha tomado control de 1 kilómetro cuadrado de territorio de Rusia. Ahora, Biden sabe también que si el Pentágono da la orden del envío de estas municiones de largo alcance a Ucrania, ya quienes estarían ahora, quienes ya se preocuparían serían los ciudadanos en los Estados Unidos, que hasta el día de hoy duermen tranquilamente porque piensan que la guerra solo se libra en Ucrania, pero estamos a unos centímetros, figurativamente digamos, de que los ciudadanos y los territorios en Estados Unidos puedan estar involucrados en esta guerra dependiendo de la intensidad que le apliquen funcionarios del Pentágono o el secretario de Defensa de los Estados Unidos en asocio con sus amigos de la OTAN, y esto podría ocurrir en un momento a otro. También existe de parte de los gobiernos europeos, sobre todo de los parlamentos del G7, un sentimiento muy contrario, muy en contra de Rusia por el tema del gas, porque han tomado el tema del gas como una estrategia de Putin, un arma económica que va a poner en la cuerda floja a los gobiernos del G7. Hoy, por ejemplo, emitieron un comunicado los jefes de los parlamentos del G7 prácticamente dándole un ultimátum a Putin para que se aleje de Ucrania, para que retire sus tropas y sus equipos, algo que a mí me parece como un saludo a la bandera y que esto realmente no va a ocurrir. Esto de el envío de armas, que dicen que son puros locos enviando armas, se les va a acabar esta ecuación que ellos han fabricado o creado, sobre todo Úrsula y Borrell. Esta ecuación que ellos crearon es una ecuación que está demostrando que es inadecuada, que no funciona, que cuando se le aplican cifras y datos a esta ecuación no da resultados que demuestren que la ecuación funciona. No es solamente pretender convencer al mundo de que el invasor es Rusia, porque lo ha dicho más de 1000 veces el presidente Vladimir Putin, que él ingresó a Ucrania porque las mismas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk le habían mostrado al Consejo de Seguridad de Rusia tantas fotografías, tantos informes concretos de cómo sufría la población de Donbass, que a él le tocó ingresar para defender a esta población rusoparlante. Ahora, si eso no lo quieren aceptar como algo cierto, pues lo que se va a ver a futuro cercano es que Rusia va a empezar a modificar el enfoque inicial de la guerra y va a continuar, como lo anunció Putin el día de hoy, afectando la infraestructura de Ucrania, atacando todos estos lugares donde donde se genera energía hidráulica, donde hay plantas de energía, porque realmente no es que Rusia quiera atacar directamente a la población, sino que está enviando un mensaje a los pobladores de que si no convencen a su presidente
de negociar, no hay otra alternativa. Es que en la guerra se toca tomar decisiones no siempre tan éticas, porque sobre todo el tema de la ética tiene su umbral de muy ético a menos ético, sigue siendo ético, como el mismo Papa lo dijo en el día de hoy, que es ético enviar armas a Ucrania. Él se refiere él hizo un comentario dentro de este umbral, pero el seguir contando los días y predecir cuándo se va a acabar esta guerra es muy difícil. Hay un porcentaje a propósito de europeos, sobre todo los que van a sufrir con el invierno, y muchos de ellos que tienen pocas reservas en sus cuentas de banco o debajo del colchón, que a pesar de esta situación están a favor de que continúen enviando armas a Ucrania y de que continúe la guerra. Estoy muy pendiente de lo que va a ocurrir en la frontera entre Rusia y Finlandia, ahora que finalmente Suecia y Finlandia se conviertan en países miembros de la OTAN. Ya la primer ministra de Suecia renunció, o sea, van a haber cambios en el país, en el gobierno, van a haber cambios en Italia. Erdogan en Turquía se muestra como un hombre prácticamente que juega a dos bandas, pero Putin, como han visto ustedes, es un hombre que cuando hizo el comentario en el día de hoy de que no le gustó, le disgustó que no lo invitaran al funeral de la reina, Putin, a pesar de enojarse, él entiende de que hay que negociar con los enemigos, hay que venderles mercancía a los enemigos, hay que saludar a los que no lo quieren a uno, hay que comprarles y hay que venderles, simplemente hay que cuidarse la espalda, hay que estar vigilad, vigilad y orad. ¿Cómo es? Así decía mi papá. Vigilad y orad. Como decía mi padre, que con el enemigo hay que atenderlo. Mi papá hacía así con el dedo. Hay que atenderlo muy bien. Cuando llegaba aquí alguien a mi almacén y me trataba mal, mi papá, atiendan al señor, un tinto. Qué pena que mi hijo, le pido disculpas que mi hijo actuó así, pero entonces mi papá me hacía así. Y mi papá fue un hombre que se defendió toda la vida. Amigos del canal, no quiero alargarme. Sé que a algunos de ustedes no les gusta cuando me alargo, pero agradezco en todo caso que hayan participado en el día de hoy. Les pido disculpas por haber lanzado el video a las 6:20 y no a las 7:20 p.m. hora de Colombia. Amigos del canal, aprender es ganar, aprender es ganar. Muchas gracias a todos. Hasta el próximo.